¿cómo están? Vamos a ver un marco teórico breve de lo que tenemos que estudiar de vectores en esta unidad de la materia. Hay versores canónicos o fundamentales. En el plano son el versor I, que tiene componentes 1, 0, y el versor J, que tiene componentes 0, 1. Y en el espacio, o en R3, son los versores I de componentes 1, 0, 0, J de componentes 0, 1, 0, K de componentes 0, 0, 1. Se dice que los vectores que están en el plano pertenecen a R2 porque van a tener una primera componente y una segunda componente reales. Y los vectores que pertenecen a R3 son tales porque tienen primera, segunda y tercera componente que son números reales. En el plano, en R2, el versor I es horizontal sobre el eje X de abscisas y el versor J es vertical sobre el eje Y o de ordenadas. En R3 tenemos una disposición en sentido contrario de las agujas del reloj. A X sigue Y, a Y sigue Z, y sobre X está el versor Y, sobre Y está el versor J, y sobre el eje de cotas o el eje Z está el versor K. Son, digamos, los que nos van a indicar las unidades en los distintos ejes coordenados. Ahora, hay que tener precaución porque hay ternas que son permitidas para las gráficas en los tres ejes en R3 y hay ternas que no son permitidas para las gráficas. Las que vamos a utilizar se llaman ternas dextrógiras. Otra terna posible es que X esté para arriba, que Y esté para adelante y que Z esté horizontal. Y por último, la tercera terna es que X esté para adelante, Y esté horizontal y Z esté para arriba. Obviamente los versores que indican las unidades en cada eje siguen siendo los mismos. Para el eje X sigue siendo el versor Y, para el eje Y sigue siendo el versor J y para el eje Z sigue siendo el versor K. Cuando nosotros nos situamos en el plano, ya sabemos que los versores marcan las unidades. Por ejemplo, nos movemos 2 unidades en X y menos 2 unidades en J. Las 2 unidades en X son 2 positivas porque vamos en el sentido de Y. Las 2 en J son negativas porque vamos en sentido contrario a J. Ahora, si trazamos una paralela al eje Y por las 2 unidades que marcamos en X y trazamos una paralela al eje X por el menos 2 que marcamos en Y, se forma un rectángulo cuya diagonal es el vector B de componentes 2 menos 2. Supongamos que nos movemos menos una unidad en X y 2 unidades en J, trazamos las paralelas a los ejes y de esa manera la diagonal de ese rectángulo es el vector W de componentes menos 1, 2. De esta manera se grafica en el plano. Cuando tenemos que graficar en el espacio, una vez elegida la terna dextrógira, por ejemplo, yo elegí X para arriba y para adelante Z horizontal. Si queremos graficar el punto 2, 4, 3, nos movemos 2 unidades en X primero, después nos movemos 4 unidades en Y y por último nos movemos 3 unidades en Z. Entonces, ahí está
las primeras 2 unidades que nos movimos en X. ¿Hasta dónde llegamos cuando nos movemos 2 unidades en X? Hasta un punto de coordenadas 2, 0, 0. Paralelo al eje Y, pero desde el punto Q, nos vamos a mover 4 unidades. ¿Hasta dónde llegamos? Hasta el punto R de coordenadas 2, 4, 0. Paralelo al eje Z, nos vamos a mover desde el punto R 3 unidades. Y ahí vamos a llegar al punto P de coordenadas 2, 4, 3. Haciendo este recorrido podemos construir un paralelepípedo o prisma con vectorcitos paralelos a aquellos con los que nos fuimos desplazando. En este paralelepípedo o prisma, la diagonal que se forma desde el origen hasta el punto P es el vector de componentes 2, 4, 3. Entonces, ese vectorcito se grafica de esa manera. Ahora, ¿por qué hablamos de puntos y hablamos de vectores y está todo tan relacionado? Porque para todo punto P de coordenadas x, y hay un vector relacionado con él que tiene punto inicial en el origen y punto final en P. Y ese vector P se llama el vector de posición que tiene por componentes x, y. Entonces, ahí tenemos un punto de coordenadas x, y. En el plano, podría ser en el espacio. Quiere decir que tiene abscisa x y ordenada y. Desde el origen hasta P se forma un vector que es el vector de posición de P que tiene componentes x, y. Por convención, a todos los vectores los vamos a representar por uno que tiene punto inicial en el origen. De manera que, por ejemplo, si tenemos un vector que tiene punto inicial en A, de coordenadas x sub 1 y sub 1, y punto final en B, de coordenadas x sub 2 y sub 2, a ese vector que va de A a B lo vamos a representar por uno que tiene la misma longitud, tiene el mismo sentido, es un vector que es paralelo a la B, solamente que tiene punto inicial en el origen. Entonces, este vectorcito tiene componentes x2 menos x1 y 2 menos y1. Y a ese vectorcito lo vamos a poder llamar solamente por su punto final, porque ya vamos a saber que de todos estamos hablando con punto inicial en el origen. De la misma manera ocurre en R3. A ese vector B, que se llama equipolente a la B, le vamos a dar punto final x2 menos x1, y2 menos y1, z2 menos z1. Y a todos los vectores paralelos que tengan otro punto inicial lo vamos a representar con el que tiene punto inicial en el origen. Supongamos que tenemos que encontrar las componentes de un vector del que sabemos que el punto inicial es menos 7 tercios y el punto final es 1 menos 1 tercio. Entonces, ahí está el punto inicial de componentes menos 7 tercios, el punto final de componentes 1 menos 1 tercio, el vectorcito con punto inicial y punto final, y vamos a decir que ese vectorcito que lo va a representar tiene punto inicial 1 menos 7 y ordenada para ese punto final menos 1 tercio menos 7 tercios. Es decir que lo vamos a representar a él y a todos sus equipolentes por el vector B
de componentes 8, 2. Dos vectores b de componentes bx, by y u de componentes u sub x, u sub y en R2 son iguales equivalentes si y solamente si b sub x es igual a u sub x y a su vez b sub y es igual a u sub y. Dos vectores b de componentes b sub x, b sub y, b sub z y u sub x, u sub y, u sub z en R3 son iguales, equivalentes, si y solamente si b sub x es igual a u sub x y b sub y es igual a u sub y b sub z es igual a u sub z. Lo que tenemos que tener en cuenta acá es que esto nos permite hablar de igualdad entre vectores y es esta igualdad la que nos va a permitir resolver ecuaciones con vectores. Ahí tenemos un vectorcito u, otro vectorcito b, y ahora vamos a ver de qué manera los vamos a sumar geométricamente. Vamos a trazar un vector paralelo a u por el punto final de b, vamos a trazar un vector paralelo a b por el punto final de u, se va a formar un paralelogramo y la diagonal de ese paralelogramo que tiene punto inicial en el origen es u más b o b más u. Porque acá estamos viendo indistintamente que si trazamos primero el paralelo a b o primero el paralelo a u, se va a formar exactamente el mismo paralelogramo. O sea que estamos viendo geométricamente que esa suma es conmutativa. Ahora, en sentido opuesto a u, paralelo a u y con la misma longitud que u, está el vector menos u, el opuesto de u. Si al vector b le sumamos el opuesto de u, lo que vamos a hacer es restarle u a b. Ahí no hay conmutatividad porque la resta no es conmutativa. Podrían ver que si hacen u menos b se genera otro paralelogramo distinto. Entonces, trazamos el paralelo al opuesto de u por el punto final de b, trazamos el paralelo a b por el punto final del opuesto de u, y la diagonal es b menos u. Siempre se elige la diagonal que tiene punto inicial en el origen. Bueno, vamos a ver entonces esa otra resta para poder observar que no conmuta. Ese es el vector u, este es el vector b. Vamos a trazar el opuesto de b y vamos a confeccionar el nuevo paralelogramo para hacer u menos b. Vean que el vector diferencia es otro vector distinto. Supongamos que el vector u es el de componente 7 medios 3, el vector b de componentes 3 un medio. Generamos el paralelogramo para sumarlos y la diagonal va a tener componentes 13 medios, 7 medios. Trazamos el opuesto de 7 medios 3, que va a tener componentes menos 7 medios menos 3. Generamos el paralelogramo y el vector diferencia es el menos 1 medio menos 5 medios. Ahora, ¿cómo hacemos algebraicamente todo esto? En R2, a un vector b de componentes b sub x, b sub y y a un vector u de componentes u sub x, u sub y, los sumamos componente a componente. Primera componente con primera componente, coma, segunda componente más segunda componente. Entonces b más u es b sub x más u sub x, coma, b sub y más u sub y. Para restarlos también restamos componente a componente. O sea que b menos u es b sub x menos u sub x, b sub y menos u sub y. Y el opuesto de u
es el opuesto de U sub x, el opuesto de U sub y, sean U sub x o U sub y positivos o negativos. Entonces, veamos un ejemplo. Si al vector b lo sumamos con el u, 3 más 7 medios es la primera componente, 1 medio más 3 es la segunda componente. Si al vector b le restamos al vector u, 3 menos 7 medios es la primera componente, 1 medio menos 3 es la segunda componente. Si generamos el opuesto de u tiene componentes menos 7 medios, menos 3. En R3 también sumamos componente a componente, solamente que son 3 componentes. Restamos componente a componente, el opuesto de U es un vector que tiene todas las componentes opuestas a las de U. Algebraicamente, en R3 podemos ver un ejemplo cuando hacemos b más u, 1 más 3 primera componente, 0 más 4 segunda componente, menos 1 más 2 tercera componente, cerramos paréntesis. Cuando a b le restamos u, 1 menos 3 primera componente, 0 menos 4 segunda componente, menos 1 menos 2 tercera componente. Y para el opuesto de u, menos 3, menos 4, menos 2. Cuando vamos a multiplicar vectores, tenemos distintos tipos de multiplicaciones. Obviamente en una multiplicación intervienen factores. El primer factor puede ser un número o un vector. El segundo factor, un vector. Cuando multiplicamos un número por un vector, el producto es un vector. Producto sigue siendo el resultado de la multiplicación. Cuando multiplicamos un vector por otro vector con la multiplicación punto o la multiplicación escalar, el producto es un número real. Y para poder hacer la tercera multiplicación, que es la multiplicación vectorial o la multiplicación cruz, lo que ocurre es que vamos a considerar que estos dos vectores que vamos a multiplicar sí o sí sean de R3. Y cuando hagamos esta multiplicación, el producto es un vector. ¿Qué ocurre cuando a un vector lo multiplicamos por un número? Por ejemplo, el vector amarillo es el vector b y el vector verde es un vector al que lo multipliqué por un número, es ese vector b que lo multipliqué por un número menor que menos 1. Entonces le cambió el sentido, digamos como que lo estiró, ¿sí? Y generó un vector paralelo. El producto K por B es paralelo a B. Pero paralelos también se pueden generar con igual sentido. Para generar el rosa, multipliqué por un K mayor que 1. Para generar el violeta, multipliqué exactamente por menos 1, o sea que es el opuesto de B. Para generar el negro, multipliqué por un K entre menos 1 y 0. ¿Sí? Por ejemplo, menos un medio, menos un tercio, menos un cuarto. Y con el celeste multiplico por un K entre 0 y 1. Por ejemplo, un tercio, un medio, un cuarto. Esto es lo que ocurre geométricamente cuando multiplicamos a un vector por un K distinto de 0. ¿Sí? Si lo multiplicamos por K igual a 0, se genera el vector nulo, que es un vector que tiene todas componentes iguales a 0, en el que el punto inicial coincide con el punto final. Teorema.
En el plano y en el espacio, dos vectores no nulos son paralelos si y solo si un vector es múltiplo escalar del otro. En símbolos, B paralelo a U, si y solo si existe K perteneciente a R-0 que verifica B es igual a K por U. Dos vectores paralelos pueden tener igual o distinto sentido, también igual o distinto módulo. Ahí está el vector U. Este es, por ejemplo, menos 5 medios por U. Este es igual a 3 medios por U. Este es igual a menos 1 por U. Menos 1 medio por U. 2 tercios por U. Algebraicamente, cuando multiplicamos un vector por un número, lo que hacemos es multiplicar por ese número k todas las componentes. K por b es igual a k por bx, k por by. En R3 lo mismo. K por b es igual a k por bx, k por by, k por bz. Supongamos que queremos multiplicar al vector b por 4. O sea que 4 por b es igual a 4 por 3, 4 por 7 medios. En R3, cuando b es el vector 3 menos 4, 2, menos 1 medio por b es igual a menos 1 medio por 3, menos 1 medio por menos 4, menos 1 medio por 2. Ahora, ¿qué ocurre? En estas operaciones, a veces, supongamos que estamos en el conjunto R2, cuando tomamos un vector, le hacemos operación con otro vector, el resultado está en el mismo conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Tomamos un vector B, un vector U, sumamos los vectores y el vector suma es un vector de R2. Entonces ahí se dice que hay ley de cierre, que hay cerradura, que hay ley de composición interna. ¿Sí? Hay distintas formas de decir que lo que estamos haciendo es una operación que permanece en el conjunto de los elementos que se operan. Ahora, hay veces que necesitamos de otro conjunto. Por ejemplo, cuando multiplicamos a un vector por un número real, necesitamos del conjunto de los números reales, en donde están los k, ¿sí? En donde están los valores constantes por los que multiplicamos a un vector. Pero resulta ser que cuando a un vector b lo multiplicamos por k, k por b es un vector. O sea que K por B no verifica la ley de cierre, no hay cerradura, es ley de composición externa. Bien, esto lo que nos dice es que según las operaciones son los conjuntos que vamos a necesitar para poder tener los resultados o para poder hacer las operaciones. Propiedades de la suma, la resta y la multiplicación por un escalar. Sean k y t números reales, u, v y w vectores, de manera que las operaciones estén definidas. Entonces se verifican. 1. Ley de composición interna. La suma de dos vectores es un vector. U es igual a v más w. 2. La suma de dos vectores es conmutativa. 3. La suma de vectores es asociativa. 4. Elemento neutro. Existe un vector denominado vector nulo simbolizado mediante 0, tal que para cualquier vector b se cumple que b más el nulo es igual al nulo más b es igual a b y se conoce como elemento neutro para la suma de vectores. Elemento opuesto. Para todo vector b existe un vector opuesto menos b, tal que b más menos b es igual a menos b más b es igual al nulo. B menos W es igual a B más menos W. Ley de composición externa. El producto de un vector por un escalar es un vector, es decir, K por B es igual a U. Asociativa mixta. K por T por B es igual a K por T, que después lo multiplico por B,
y es igual a k por b, que después lo multiplico por t. Propiedad distributiva de la multiplicación de un vector por un número respecto de la suma de vectores. K por u más b es igual a k por u más k por b. Propiedad distributiva de la multiplicación de una suma de números por un vector. K más t por b es igual a k por b más t por b. El número real 1 es neutro para la multiplicación por un vector b. El producto 1 por b es igual a b. Combinación lineal de vectores. El vector b es combinación lineal de los vectores del conjunto A, b1, b2, si y solo si existen escalares k1, k2, tales que k1 por b1 más k2 por b2 es igual a b. Lo que dije en palabras es la combinación lineal para un conjunto de dos vectores. Esa combinación lineal se puede hacer con más que dos vectores, por ejemplo, m vectores, que es lo que está escrito en la diapositiva. Entonces, ahí lo que estamos viendo es un vector rojo, un vector verde, un vector A, que es múltiplo del rojo, es un K por A, un K1 por B1, un vector W, que es múltiplo del verde, o sea que sería un K2 por B2, y que sumados K1 por B1 más K2 por B2 generan un vector B larga de componente 9, 8. Siempre que nosotros tengamos un vector rojo, un vector verde y un vector B, vamos a poder hacer el proceso inverso, de decir, ¿de qué manera puedo escribir a B para que sea combinación lineal del rojo y el verde? Para esto vamos a trazar una extensión del vector verde, una extensión del vector rojo, y vamos a trazar paralelas a esa extensión por el punto final de B larga, paralela a la otra extensión por el punto final de B larga, de esta manera. Y entonces vamos a saber qué múltiplo del rojo y qué múltiplo del verde son los que sumados son iguales a B. Algebraicamente, también podemos decir que 9, 8 es igual a K1 por 3, 1 más K2 por 1, 2. Múltiplo del verde, múltiplo del rojo. K1 por 3, 1 es igual a 3 por K1, K1 por 1. Más K2 por 1, 2 es igual a K2 por 1, K2 por 2. Sumamos los vectores 3K1 más K2, K1 más 2K2. Ahora, cuando llegamos a ver que 9, 8 es igual a 3K1 más K2, K1 más 2K2, lo que hacemos es utilizar la igualdad de vectores. La igualdad de vectores nos permite decir que 3K1 más K2 es igual a 9 y que K1 más 2K2 es igual a 8. Resolviendo ese sistema de ecuaciones lineales, por ejemplo, por Gauss, que es lo que más recomiendo que utilicen, obtenemos K1 igual a 2 y K2 igual a 3. De manera que 9, 8 es igual a 2 por 3, 1 más 3 por 1, 2. También podemos decir que 9, 8 es igual a 2 por U más 3 por B. Módulo de longitud de un vector. El módulo de B cuando B tiene dos componentes es raíz de B sub x a la 2 más B sub y a la 2. Y el módulo de B cuando B tiene tres componentes es igual a raíz de B sub x a la 2 más B sub y a la 2 más B sub z a la 2. Por ejemplo, el módulo del vector 3 menos 1 medio es igual a raíz de 3 a la 2 más menos 1 medio a la 2. 3 a la 2, 9 más 1 cuarto. Y se terminan de hacer los cálculos. El módulo de B para un vector de tres componentes es raíz de 1 a la 2 más 0 a la 2 más menos 1 a la 2. Tengan en cuenta que son potencias de exponente par, o sea que nunca nos va a quedar debajo de la raíz algo para sumar que sea negativo, ¿sí? Siempre son
valores positivos. Entonces, el módulo de b no es raíz de 0, es raíz de 2. Mucha precaución con eso, ¿eh? Nunca nos va a quedar tampoco una raíz negativa. Sea b un vector no nulo. Entonces, el versor B1, vector unitario, que tiene la misma dirección y sentido que B, es igual a 1 sobre módulo de B por B. Y el vector unitario que tiene la misma dirección y sentido opuesto que B es versor B2 igual a menos 1 sobre módulo de B por B. Quedan ejercicios propuestos para que resuelvan. Y vamos a hablar de la multiplicación escalar de vectores. Cuando vamos a hacer una multiplicación escalar, lo que estamos diciendo es que el resultado es un producto escalar, es un numerito, ¿sí? O sea, que a un vector de dos componentes b sub x, b sub y, lo multiplicamos por otro vector de dos componentes u sub x, u sub y, ¿de qué manera? Multiplicamos primera componente por primera componente, le sumamos segunda componente por segunda componente. Y en tres componentes lo mismo, primera componente por primera componente, más segunda componente por segunda componente, más tercera componente por tercera componente. La multiplicación escalar de vectores en un ejemplo, por ejemplo, sería 3 por 7 medios más 1 medio por 3. El numerito 12 es el que se llama producto escalar. En R3, 1 por 3 más 0 por 4 más menos 1 por 2, y el producto escalar de esos dos vectores es 1. Ejercicios propuestos. Ahora vamos a hablar de la distancia entre dos puntos Q y P, que es el módulo del vector QP. O sea, que si Q es de coordenadas AB y P es de coordenadas CD, entonces el vector QP es de coordenadas C menos A, D menos B. El módulo de QP es raíz de C menos A la 2 más D menos B a la 2. Análogamente, en R3, la distancia de Q de coordenadas ABM a P de coordenadas CDX es raíz de C menos A la 2 más D menos B a la 2 más X menos M a la 2. Propiedades de la multiplicación escalar de vectores. Ley de composición externa. El producto escalar de dos vectores de componentes reales es un número real. Ley conmutativa. A por B es igual a B por A. No hay ley asociativa de la multiplicación. Si vamos a multiplicar el vector 1, 2 por el vector 3, 4 por el vector 2, 1 y primero multiplicamos al vector 1, 2 por el vector 3, 4, el producto es el vector 22, 11. Si multiplicamos primero el vector 3, 4 por el vector 2, 1, el producto es el vector 10, 20. Lo que está mostrando claramente que los resultados cambian si cambiamos la forma de asociar. 4. Ley distributiva. A por B más C es igual a por B más A por C. 5. U y B no nulos. B por U es igual a 0 si y solamente si B es perpendicular a U. Esto quiere decir que cuando estamos hablando de vectores no nulos, si el producto escalar es 0, algebraicamente nos informa que esos dos vectorcitos son perpendiculares geométricamente. Propiedades del módulo longitud de un vector. El módulo de K por B es igual al valor absoluto de K por el módulo de B. A.A es igual al módulo de A a la 2. Forma alternativa del producto escalar. B.U es igual a módulo de B por módulo de U por coseno de tita. Si U o B son nulos, B.U es igual a 0.
Es decir, que no solamente hay una forma de calcular la multiplicación escalar. Θ, el que aparece ahí por primera vez, es el ángulo entre los dos vectores. Teorema: sean u y b dos vectores diferentes de cero, si gamma es el ángulo entre ellos, entonces gamma es igual al arco coseno de b punto u sobre módulo de b por módulo de u. Ángulo entre vectores. Θ es igual al arco coseno de b punto u sobre módulo de b por módulo de u. Entonces, si tenemos ahí dos vectorcitos, ese sería θ. Un vectorcito sería b, el amarillo o el verde, y el otro sería u. Calcular θ, el ángulo entre los siguientes vectores. B de componentes 1, 0, menos 1 y u de componentes 3, 4, 2. Θ entonces sería el arco coseno de 1, 0, menos 1, punto 3, 4, 2 sobre raíz de 2 por raíz de 29. Es igual al arco coseno de 1 por 3 más 0 por 4 más menos 1 por 2 dividido raíz de 2 por raíz de 29, que es raíz de 58. Es igual al arco coseno de raíz de 58 sobre 58, que es aproximadamente 82 grados. No olviden tener la calculadora en deg para poder obtener el resultado en grados. Y si la calculadora tiene una R mayúscula arriba, quiere decir que están calculando el ángulo en radianes. Lo único que cambia es el sistema de medición. O sea que ese θ ahora sabemos que es de 82 grados. Ahí hay una tarea. Lo que tienen que hacer es calcular el ángulo entre cada par de vectores. O sea que tienen que calcular 3 ángulos. Lo que les voy a pedir que observen es la relación que hay entre el signo del argumento del arco coseno y la amplitud del ángulo, ¿sí? Porque cuando el signo del argumento es positivo, el ángulo que van a obtener es agudo. Cuando el argumento es 0, van a obtener el ángulo recto. Y cuando el argumento es negativo, van a obtener un ángulo obtuso. ¿Qué son vectores ortogonales? Los vectores u y b diferentes de 0 son ortogonales o perpendiculares si el ángulo entre ellos es un recto. Teorema: los vectores u y b diferentes de 0 son perpendiculares si y solo si u punto b es igual a 0. Ejercicios. La proyección ortogonal de un vector b en la dirección de otro vector u es cuando al vector b le generamos por el punto final un trazo perpendicular al vector u y desde el punto de contacto de B y U se genera un vectorcito que va hasta la intersección del trazo perpendicular con U. Ese vectorcito se llama proyección de B en la dirección de U y se calcula haciendo la cuenta B.U sobre módulo de U a la 2 por U. Vean que si bien es una fórmula compleja, es conveniente que ustedes tengan en cuenta que ese vectorcito, cuando lo van a calcular, al vector que proyectan, que en este caso es el vector b, lo vamos a ver en la fórmula solamente una vez. Entonces, aparece b y después todo el resto de la fórmula es con u. O sea, escribo b y después punto u sobre módulo de u a la 2 por u. Todo el resto es con u. Esto para que mnemotécnicamente puedan ustedes orientarse en una fórmula que puede llegar a ser compleja a estudiar. El módulo del vector proyección de u en la dirección de b no nulo es el valor absoluto de b por u sobre el módulo de u. Nuevamente al vector que proyecto aparece una sola vez.
también cuando estoy calculando el módulo del vector proyección. Ahora, la fórmula del módulo del vector se puede pensar razonando por trigonometría. Si ese es el vector b, este es el vector u y esta la proyección, con el vector b y la proyección se forma un triángulo rectángulo. Entonces, en ese triángulo rectángulo hay un ángulo θ que es opuesto al trazo punteado y es adyacente al vector proyección. A su vez, el vector proyección es paralelo a u, porque es un numerito que multiplica a u. Entonces, por trigonometría, el módulo de la proyección de b sobre u sobre el módulo de b es igual al coseno de θ. El módulo de la proyección de b sobre u entonces es igual al módulo de b por coseno de θ. Pero a su vez podemos artificiosamente multiplicar y dividir por el módulo de u. Si relacionamos todo lo que queda a la altura del numerador, el módulo de la proyección de b sobre u es igual a módulo de u por módulo de b por coseno de θ, todo dividido módulo de u. Pero módulo de u por módulo de b por coseno de θ es la forma alternativa de la multiplicación escalar, y a su vez, por estar hablando de un módulo, lo que vamos a hacer es agregar valor absoluto para que coincidan en signo. Entonces, el módulo de la proyección de b sobre u es igual al valor absoluto de b por u sobre módulo de u. Ahora, si pensamos en el vector proyección, entonces generamos un versor en la dirección y sentido de u y multiplicamos por el módulo que encontramos, solamente que sin valor absoluto, porque la proyección puede estar en el mismo sentido que u o en sentido opuesto. Entonces, de esa manera, se puede decir que la proyección de b en la dirección de u es igual a b.u sobre módulo de u por u sobre módulo de u. Ejemplo de proyección ortogonal del versor k en la dirección de otro vector w. W tiene componentes 4 menos 5, 4. Entonces, para poder calcular la proyección, hacemos 0, 0, 1, punto, 4 menos 5, 4 sobre módulo de 4 menos 5, 4 a la 2 por 4 menos 5, 4, igual a 0 por 4 más 0 por menos 5 más 1 por 4, 4 en el numerador, sobre raíz de 16 más 25 más 16, elevado a la 2, que son 57, y todo eso se multiplica, es el numerito que multiplica el 4 menos 5, 4. Y ahí está más claramente que la proyección es paralela a W. Vamos a hablar ahora de la multiplicación vectorial. Habíamos dicho en nuestra tabla organizativa que la multiplicación vectorial necesita vectores de R3. Cuando vamos a multiplicar un vector b de componentes b sub x, b sub y, b sub z por un vector u de componentes u sub x, u sub y, u sub z, formamos un determinante que tiene por primer renglón a los versores i, j y k. Ya sabemos que si cambiamos de lugar dos renglones, por ejemplo, el segundo renglón que pasa a ser el tercer renglón y el tercer renglón que pasa a ser el segundo renglón, lo que obtenemos es lo que sería u vectorial b y genera determinantes distintos. O sea que no solamente estamos viendo de qué manera se multiplican dos vectores, también estamos viendo que esta nueva multiplicación no es conmutativa. Entonces, cuando vamos a multiplicar b vectorial u,
por la regla de Laplace es I por B sub X por U sub Z menos B sub Z por U sub I menos J por B sub X por U sub Z menos B sub Z por U sub X más K por B sub X por U sub I menos B sub I por U sub X. Lo que ocurre geométricamente cuando un vector B lo multiplicamos por un vector U es que generamos un vector perpendicular tanto a U como a B. Es un vectorcito con esa característica geométrica, perpendicular a los dos que multiplicamos. El producto es perpendicular a ambos factores. Y a su vez, esto que hemos visto de que no conmuta, cuando hacemos B vectorial U con la mano derecha, vamos de B a U y para donde apunta el pulgar es para donde está el producto. Vean que si hacemos U por B, el pulgar apunta para abajo, entonces no generan el mismo vector. Se llama regla de la mano derecha. Veamos un ejemplo. Supongamos que al 1, 0, menos 1 lo multiplicamos vectorialmente por el 3, 4, 2. Entonces, ahí lo multiplicamos por 0 por 2 menos 4 por menos 1 más J por menos 1 por 3 menos 1 por 2 más K por 1 por 4 menos 0 por 3. Vean que ahí J no está precedido por menos porque lo que se hace es invertir el orden en la multiplicación. Si ustedes no invierten el orden, no dejen de escribir el menos 1 que corresponde al cofactor de cuando hacemos el cálculo por el primer renglón siguiendo la regla de Laplace. La cuestión es que el determinante tiene que estar bien calculado, utilizando una forma o la otra. Entonces, de esta manera nos quedan 4i menos 5j más 4k. Este versor i es el 1, 0, 0. Este versor j es el 0, 1, 0. Este versor k es el 0, 0, 1. Multiplicamos al 1, 0, 0 por 4, al 1, 0, 0 por menos 5, al 0, 0, 1 por 4, sumamos y obtenemos otra forma por componentes de escribir al producto vectorial. Componentes 4 menos 5, 4. Y vemos que es un vector. Esta forma es la forma en combinación lineal de los versores. Y esta es la forma por componentes. Estamos hablando exactamente del mismo vector. Entonces ese sería el 1, 0, menos 1, está el 3, 4, 2 y el perpendicular a ambos sería el 4 menos 5, 4. Ustedes podrían verificar que ese vector es perpendicular a los factores. Bien, ejercicio. Y les comparto el primer juego de autoevaluación. Cuando ustedes se conecten por primera vez a la plataforma Quizzes, generen un usuario con Google, ¿sí? Con su usuario de Google, generen el usuario de Quizzes. Y después vuelvan a escanear el QR o vuelvan al link y vuelvan a entrar y recién ahí van a poder jugar. El proceso de activación, digamos, lo hacen una sola vez. Después, una vez que hayan hecho el primer paso, van a poder jugar todos los juegos de una con la cuenta Google. Propiedades de la multiplicación vectorial en R3. Teorema. Sean U, B y W tres vectores del espacio tridimensional y sea K un número real. U por el nulo es igual al nulo por U es igual al nulo. U vectorial B es igual al opuesto de B vectorial U. K por U vectorial B es igual a U vectorial B por K es igual a K por B vectorial U. U vectorial K por B, perdón, porque ahí no conmuta.
U vectorial B más W es igual a U vectorial B más U vectorial W. U más B vectorial W es igual a U vectorial W más B vectorial W. U punto B vectorial W es igual a U vectorial B punto W y se llama triple producto escalar. Se calcula generando un determinante en el que el primer renglón es U, el segundo renglón es B, el tercer renglón es W, el resultado es un número y cuando tres vectores evaluados de esta manera tienen triple producto escalar 0, se dice que son tres vectores coplanares. La perpendicularidad de U y B respecto de su producto vectorial. Si U ni B son el vector 0, entonces U y B son paralelos si y solo si U vectorial B es igual al nulo. Es una nueva manera de decir que dos vectores son paralelos. No hay asociatividad del producto vectorial. B punto U vectorial W es igual a 0 si solamente si B, U y W son no nulos y coplanares. Teorema. Si alfa es el ángulo entre U y B, entonces el módulo de U vectorial B es igual a módulo de U por módulo de B por el seno de alfa. Teorema. El área del paralelogramo de lados adyacentes U y B es igual a módulo de U por módulo de B por seno de alfa, o también se puede calcular como módulo de U vectorial B. ¿Por qué? Acá tenemos un vector, otro vector, adyacentes. Esa sería la altura del paralelogramo, ese es el ángulo que forman los dos vectores. Y lo que podemos ver es que el seno de ese ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. La hipotenusa es el módulo de uno de los vectores. El cateto opuesto es la altura del paralelogramo. Entonces el seno de alfa es igual a h sobre módulo de b. Entonces si al módulo de b lo multiplicamos por el seno de alfa, el resultado es una forma de calcular la altura. Pero sabemos que la longitud de la base por altura es el área del paralelogramo. Entonces, módulo de U por módulo de B por seno de alfa es el área del paralelogramo, pero por el teorema anterior también es el módulo de B vectorial U. Corolario. El área del triángulo de lados adyacentes U y B es igual a un medio de módulo de U por módulo de B por seno de alfa, o también es igual a un medio por módulo de U vectorial B. ¿Por qué? Porque todo triángulo se puede pensar como la mitad exacta de un paralelogramo si dividimos al paralelogramo por alguna de sus diagonales. Si el vector B es de componentes AB, el vector U es de componentes X, Y, BU son vectores de R2. Los podemos escribir como vectores de R3 con una tercera componente 0. Podemos hacer el producto vectorial y vemos que el módulo de ese producto vectorial es el valor absoluto de AI menos BX. Pero AI menos BX es el determinante de orden 2 en donde B es el primer renglón y U es el segundo renglón. O sea que hay otra manera de también calcular el área del paralelogramo en R2 de una manera más simple. Entonces, lo que nos permite la interpretación geométrica del determinante de orden 2 es decir que el valor absoluto del determinante de orden 2 también es el área del paralelogramo de vectores de lados adyacentes de vector B y vector U. Ahora veamos que cuando tenemos dos vectores y trazamos paralelos, agregamos un tercer vector, no coplanar con ellos, trazamos sus paralelos, lo que se genera se llama paralelepípedo o prisma.
El paralelepípedo tiene características geométricas. Tiene caras, 6 caras que son paralelogramos. Cuando se intersectan dos caras adyacentes, lo hacen en una arista, un segmento que se llama arista. Cuando las aristas pueden no ser perpendiculares entre ellas. ¿Qué quiere decir esto? Que no estamos hablando de la caja de zapatos solamente, ¿sí? Hay otros paralelepípedos que no tienen aristas perpendiculares entre sí y también son paralelepípedos. Ahora, 3 caras adyacentes se intersectan en una punta que pincha que se llama vértice. Un paralelepípedo tiene 8 vértices. ¿Qué ocurre? Si pensamos en el paralelepípedo, cada una de sus caras es un paralelogramo, en consecuencia, el área de cada una de sus caras es módulo de B vectorial U. Se puede elegir una de sus caras como base. Pero sabemos que no son perpendiculares, sí o sí las aristas, entonces cuando hablemos de la altura respecto de la cara que elijamos de base, vamos a tener que hablar de una dirección perpendicular a B y a U. Para esto está B vectorial U. Y para poder saber la altura vamos a proyectar W en la dirección de B vectorial U. Y el módulo de esa proyección va a ser la altura del paralelepípedo. Teniendo área de la base y teniendo altura, podemos calcular el volumen. Entonces, supongamos que los vectores que forman la base son el 1, 0, menos 1 y el 3, 4, 2. Ya hicimos el producto vectorial, ya sabemos que el módulo de ese producto vectorial es raíz de 57, entonces ya tenemos el área de la base. Proyectamos al tercer vector, que es el versor K, en la dirección del 4 menos 5, 4, que es una cuenta que ya hicimos, y el módulo de esa proyección es la altura. Si calculamos el vector proyección, vamos a obtener el vector altura. A su vez, vamos a poder decir que el volumen, que es área de la base por altura, tiene una forma algebraica simplificada que es el valor absoluto de B W B vectorial U, que es el valor absoluto del determinante que se forma eligiendo a esos 3 vectores como renglones. Nosotros habíamos hecho las cuentas del producto vectorial y ahora vamos a hacer la multiplicación escalar. Entonces vamos a decir que nuestro paralelepípedo tiene un volumen de 4 unidades de volumen. Entonces, la altura es el módulo de la proyección, es el valor absoluto de W punto U vectorial B sobre módulo de U vectorial B, y el volumen es el valor absoluto de W punto U vectorial B, que es un triple producto escalar, entonces es el valor absoluto del determinante que se forma con los 3 vectorcitos por renglones. Ejercicio.